Bien, vamos a leer en la palabra de Dios allí en Apocalipsis, capítulo 2, el verso 12 en adelante. O sea, sería la tercera carta de Jesús a las iglesias. Dice la palabra así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta es una iglesia que, se mantiene fiel y no ha abandonado la fe, dice el Señor. Entonces, que es fiel a la verdad del Evangelio de Cristo. Estaba esta iglesia consagrada a la verdad. Por supuesto, estaba en un ambiente religioso y cultural muy difícil. Jesús en 2 ocasiones habla que esta iglesia está donde está el trono de Satanás, y luego dice en la guarida de Satanás. Por supuesto que está aludiendo a la idolatría pagana y al culto imperial, ¿sí? En estas ciudades, en estas situaciones, el pueblo de Dios se enfrentaba a los ídolos adorados en cada una de ellas, en cada una de las ciudades, y también a el culto al emperador. Y en este caso, es una de las primeras ciudades que hace una estatua para ser adorado a el emperador, o sea, una persona viva, el emperador romano, que era adorado por ellos. Pérgamo ha sido caracterizada con un fuerte centro de paganismo. Se habían erigido allí muchos templos y altares. Cerca de la cumbre de la Acrópolis de esa ciudad había un inmenso altar a Zeus, y Pérgamo era famosa como el centro de la adoración a Esculapio, el dios de la salud y de la sanidad. Se dice que, desde el 28 a.C., se inició también allí el culto al emperador. Así que ellos erigieron un templo a Augusto. Este fue el primer templo provincial construido en honor a un emperador todavía vivo. Así que, esta era la situación. Pero en esa situación que vivía la iglesia, ellos habían sido fieles, ¿sí? Aun cuando ya tenían mártires entre ellos, como el de Antipas, y Jesús le da el título de mi fiel testigo. Qué importante que es que veamos esto. Por supuesto, también resalta el Señor Jesús aquellas cosas que sí tiene contra la iglesia,
¿sí? Primero, siempre es tan interesante, tan importante saber lo que dice el Señor. Yo conozco tus obras. Siempre decimos, estas cartas están escritas a una iglesia en particular, en una época específica, pero también a cualquier iglesia local. ¿Sí? Entonces, al estudiarla, al mirarla, pensemos en nosotros como iglesia local, en qué es lo que Dios puede estar diciéndonos. Y en esto también regocijarnos en que decir, bueno, Dios conoce nuestras obras. ¿Sí? No es que estamos aquí solos y luchando sin el conocimiento de nadie. El Señor Jesús dice que conoce lo que estamos haciendo, nuestras luchas, nuestras situaciones y el lugar donde estamos. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que tener presente. Ahora, es interesante, como los romanos usaban la espada como señal de autoridad y juicio, Jesucristo muestra su espada aguda de 2 filos, ¿sí? Que representa la suprema autoridad de Dios y su juicio. Así también puede representar la separación futura de los creyentes y los incrédulos. Y podemos experimentar la recompensa eterna de vivir en el reino de Dios. Así que esto para tener en cuenta también. Ahora, hay algo que Jesús dice que tiene en contra de la iglesia, ¿sí? Y aquí yo creo que tenemos que prestar gran atención, ¿sí? Porque Dios conoce nuestras obras, sabe dónde estamos, sabe cuáles son las luchas, las persecuciones, pero dice, bueno, tengo algunas cosas contra ti, ¿sí? Y esto tenemos que pensarlo nosotros en nuestra vida. ¿Qué cosas había allí? Los Nicolaitas, ¿sí? Que eran creyentes que habían acomodado su fe a fin de disfrutar de alguna de las prácticas pecaminosas de la sociedad efesia, de la sociedad en general, ¿no? Algunos creen que el nombre de Nicolaitas es el equivalente griego a la palabra hebrea que significa Balaamitas. Balaam fue el profeta que indujo a los israelitas a seguir sus deseos pecaminosos. Esto se puede ver en Números 31, del verso 15 en adelante. Cuando vamos a participar de algo que sabemos que es malo, a menudo usamos excusas para justificar nuestra conducta. Decimos que no es malo como parece y que no va a dañar nuestra fe. Cristo emplea palabras muy duras para los que buscan excusas para pecar. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Jesús conoce nuestro sufrimiento, nuestras persecuciones, nuestras luchas, pero no tolera que le digamos bueno a lo que es malo, ¿sí? Cada uno de nosotros conoce y seguramente ha enfrentado alguna situación en la cual era fácil dejarse llevar, ¿sí? Todos lo hacen, queda bien, a la gente le gusta, y nosotros debemos tener la mirada puesta en el Señor. El Señor lo aprueba, ¿sí? Tenemos un Señor a quien rendir cuenta por cada cosa, ¿sí? Los nicolaitas acomodaban sus creencias, ¿sí? Es decir, bueno, sí, sí, está bien, esto no hay que hacerlo, pero yo no peco con la mente, solo con el cuerpo, cosas por el estilo, y diciendo esto no va a dañar. Por medio de Juan, Jesucristo elogia a la iglesia y por aborrecer a obras perversas de los nicolaitas. Nótese que no aborrecen a las personas ni la conducta pecaminosa.
aceptar y amar a todos y negarnos a tolerar todo lo malo. Dios no puede tolerar el pecado y espera que nosotros nos opongamos a él. El mundo necesita cristianos que defiendan la verdad de Dios y se conduzcan a la gente hacia una vida recta. De esto se trata, de esto no tenemos que salir. Y la palabra termina esta carta a la iglesia de Pérgamo con esta frase que vamos a volver a leer. El verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sí? Pongamos atención, escuchemos lo que Dios quiere que sepamos. ¿Sí? ¿Qué quiere que sepamos? Que Él nos conoce, ¿sí? Que nos alienta a seguir en la verdad a pesar de la persecución, y que nos pide que nos apartemos, que nos alejemos de aquellos que intentan llevarnos al pecado. Dice, y al que venciere, daré de comer del maná escondido. ¿Sí? Al que venciere le daré de comer el maná escondido y le daré una piedrita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto me trae mucha ternura para mí, mi manera de verlo. ¿Sí? La piedrita, o sea, lo que importa es esas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Sí? Ese nombre nuevo nos va a entregar esa piedrita blanca con el nombre nuevo que tiene para nosotros. ¿Sí? Cuando yo era niño, mi papá tenía un nombre para mí que era especial, que solo me lo decían ellos. Y era de cariño, y a mí me daba mucha seguridad. ¿Sí? Y de parte de Dios, Dios tiene ese nombre especial para mí, que solo Él conoce. ¿Sí? Y por supuesto yo conoceré cuando allí esté en su presencia, cuando parta de esta vida. Qué lindo, qué importante que es saber que este Dios que conoce nuestras obras, que conoce nuestro sufrimiento, que conoce nuestras luchas, que nos reclame y nos pide que vivamos en santidad apartados para Él y sigamos luchando por la verdad, nos está esperando con ese maná del cielo y con ese nombre nuevo, ¿sí? Con ese nombre íntimo que solo conoce Él y conoceré yo. ¿Sí? Y entonces es una invitación, una relación estrecha, cercana, ¿sí? Familiar, ¿sí? Con nuestro Dios. Animémonos. Seguramente hay situaciones que son duras de enfrentar en el día a día. Situaciones que nos hacen sentirnos afligidos, no comprendidos, pero Dios sí nos comprende. Dios sí nos anima a permanecer fieles a Él, fiel a la verdad, y nos anima con esa certeza de que nos está esperando. Nos dará ese pan del cielo, nos dará ese nombre nuevo, ¿sí? Y por supuesto, nos recibe, nos espera allí en su presencia cuando sea el momento. Que Dios les bendiga.